Valen, vos también me escuchás, podés hablar, está todo en orden. Bueno, sí, bienvenidos a todos, gracias por tomarse el tiempo, por estar. Bueno, han sido días y semanas muy movidos, muy volátiles. Un poco el meme este que hemos puesto acá de Biden tomándose una foto con la bandera china, decía ahí el tweet. Bueno, es un poco la realidad que hemos estado viviendo, no solo en el mercado de las criptos, sino en todos los mercados en general. El Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, con caídas cercanas al 35%, el S&P 500 también, acciones de primera línea como puede ser Facebook, Amazon, con caídas del 50%. Bueno, ha habido un movimiento en todos los activos de riesgo muy fuerte a la baja. Y bueno, eso es lo que queremos un poco comentarle, explicarle y tratar de entender en qué situaciones estamos, qué ha pasado en otros ciclos de Bitcoin, de las criptos, cómo se ha comportado el precio, ver algunas métricas. Bueno, tratar de tener un poco de perspectiva a todo esto que estamos viviendo para poder entender mejor la situación actual y cuáles son los posibles escenarios. Si te parece, todavía se están uniendo algunas personas, pero Valen, podemos empezar. Como comentaba Valentín, la idea de la charla de hoy es primero entender una visión macro de la economía y las razones por las que hoy estamos en esta situación. Luego poder diferenciar algunas noticias que también, como tenemos en casi todos los otros ámbitos del mundo, fake news. Hemos tenido noticias muy fuertes relacionadas con Binance, como también ha habido noticias que cuando hay un mercado negativo, bueno, es más fácil que todo sea muy negativo y muchas veces esto también nos genera confusión. Después revisar un poco algunos datos on-chain, qué ha pasado antes, cómo hemos salido de estas situaciones y para terminar ver un poco cómo poder invertir en un contexto eh, con un mercado bajista como el actual o incluso con una recesión esperada para lo que queda de este segundo semestre del año. Recuerden que para los que se acaban de unir, que bueno, que nos pueden enviar también consultas por WhatsApp, lo estamos viendo, ya sea a cualquiera de las personas del equipo que nos pueden mandar por WhatsApp, así las podemos llegar a charlar por acá o ir resolviendo en la medida que sea oportuno. Bueno, vamos comenzando un poco con qué es lo que veníamos viviendo. Este va a ser un año muy marcado por las decisiones de la Fed, las políticas de suba de tasa de interés. Hoy particularmente, a las 3 de la tarde, se decidió este tercer escalón. Acá vimos que hubo un aumento el 16 de marzo, que fue de 25 puntos, otro el 4 de mayo de 50 puntos, y acá en el tercero, que dice aumento de 50 puntos y que tiene al lado una aclaración, esto lo habíamos hecho previamente, que debido al mal dato de la inflación que salió el viernes pasado, la expectativa pasó que fuera del 0,75. Y efectivamente, hace unas horas se subió la tasa de interés en 75 puntos. Estados Unidos y el mundo, Europa, están viviendo un momento de una inflación extraordinaria, ¿sí? Que está actualmente anualizada en el 8,6. Y esta política de suba de tasa de interés son las medidas que puede tomar la Fed para tratar de controlar la inflación. Habían expectativas de dos subidas agresivas, que justamente son las de junio y julio, que son las que nos están marcando un poco el terreno de los próximos meses. Y ahora, a medida que vamos viendo los ciclos de Bitcoin, vamos a tratar de deducir dónde pueden estar los mínimos y qué es lo que puede suceder. Pero esto va a ser el calendario que vamos a tener todo el año, donde todavía faltan muchos aumentos de tasa de interés, pero sí se espera que de a poco sean cada vez menos agresivos. Es decir, que los momentos de mayor agresividad los estaríamos viendo ahora en
en este periodo. Si querés, pasemos Muchas a veces los mercados se anticipan a esto. Entendemos que el momento en el que se descontaba que ya la suba esta de la tasa de interés no iba a ser un 0,5 sino un 0,75, tuvo que ver esta última caída del mercado. Tenemos que entender cómo se traduce esto para nosotros, que por ahí vivimos, no sé, en Argentina o en algún otro país que no es Estados Unidos, por qué nos afecta tanto las tasas de interés y por qué afecta tanto a los mercados. En la medida en que tengamos inflación y esta sea mayor, más tiene que subir la tasa de interés y esto hace que sea mucho más difícil tener crédito, por lo cual hay menos gastos y así como cuando es muy barato tomar crédito, como era en el 2020 tal vez, la gente tiene mucho más dinero para realizar todo tipo de inversiones, en estos momentos empieza a contraer de alguna manera la economía y obviamente a los activos de riesgo son los que por ahí primero o los que más se ven afectados. En este últimos meses hemos visto en el mercado de las criptos, pero como decíamos recién, no solo en este mercado, sino también en todas las tecnológicas y bueno, prácticamente todos los mercados han estado viviendo a su manera una situación muy complicada. Y en este contexto es que empezamos a ver distintos tipos de noticias que son todas negativas. Muchos nos consultaron de que si Binance había tenido un corralito, que no se podían hacer retiros. La verdad, Valen, no sé si querés comentarlo vos esto particularmente. No vimos que fue tan así. Sí, para nada. De hecho, hubo todo un pánico y acá la noticia, no sé, Infobae decía martes negro para Bitcoin tras corralito de Celsius y Binance. Bueno, lo de Binance fue solamente en la red de Bitcoin por una transacción que estaba atascada y a las 2 horas ya se liberó. Pero solamente eran los Bitcoin que no se podían mover durante esas 2 horas. Pero los medios aprovechan toda esta situación para sacar un montón de noticias negativas, ¿sí? Lo de Celsius, sí, realmente tomaron o no le están devolviendo, no le están permitiendo a la gente que retire sus criptoactivos. Eso sí es real y eso también afectó y profundizó mucho la caída que tuvimos del domingo ahora, en gran parte por el temor de los inversores por estos exchange que estaban limitando las operaciones de sus clientes. Bueno, es un poco esto lo vamos a ver más adelante, pero en momentos donde está tan negativo el sentimiento, no nos podemos guiar mucho por las noticias con títulos más sensacionalistas, porque bueno, nos pueden llevar a tomar peores decisiones, que es lo que entendemos que en momentos como estos no tenemos que hacer, equivocarnos en ese sentido. O, a ver, hemos dicho siempre que los mercados se guían por el miedo y la codicia. Bueno, que no tomemos estas decisiones hoy lleno de todo este miedo que inundan los mercados, sino poder seguir con una estrategia. Ya vamos a ver algunas recomendaciones de cómo se puede actuar en este contexto, pero yendo un poco mirando los datos de la cadena propia de Bitcoin, vemos algunos puntos relevantes como este gráfico que estamos viendo acá. Este gráfico es muy importante entenderlo, es muy interesante poder analizarlo, donde vemos en línea azul la cantidad de Bitcoin que están ilíquidos. ¿Qué quiere decir eso? Es que están saliendo de los exchanges, están en frío y no están disponibles para la venta. Vamos a comparar algunos periodos del 2018, que fue el ciclo anterior, que sí pueden ver ahí entre diciembre del 2017 y enero del 2018, donde empezó la corrección. A medida que el precio subía, iban saliendo Bitcoin de los exchanges y el precio empezó a caer fuertemente. Bueno, es una situación muy distinta, ahí lo está marcando Gastón, el periodo que estábamos hablando, donde el precio subía, salían, o sea, entraban, esto quiere decir que entraban los Bitcoin Exchange para ser vendidos y el precio empezaba a corregir fuertemente. Ahora estamos viendo un escenario totalmente distinto, donde vemos la caída que ha tenido el precio de Bitcoin, pero la cantidad de Bitcoin y líquidos está en máximos históricos, es decir,
a medida que el precio baja, cada vez se están sacando más Bitcoin de circulación, ¿sí? Se están poniendo en frío, se están desconectando de la red porque no estarían disponibles para venderse en el corto plazo. Entonces, esta divergencia que vemos es, hay compradores que están aprovechando esta baja de precio y están sacando los Bitcoin de la red. Ahora, lo que no nos está ayudando y no está acompañando al mercado es el contexto macroeconómico. Pero internamente en la red vemos muy buenos datos para que cuando el contexto macroeconómico se acomode un poco, que quiere decir que se ralentice la inflación, que deje de aumentar mes a mes, sino que ya se frene, que la política monetaria deje de ser tan agresiva y empiece a ser un poco más suave, vamos a ver grandes incrementos, probablemente veamos grandes incrementos y una gran recuperación en el precio de Bitcoin. Acá, Valen, tomo un poco la palabra. Hay un indicador que es muy importante, que es este que estamos viendo acá, que se llama el precio realizado. El precio realizado es en todas las compras de Bitcoin que existen, de todos los usuarios y todas las cuentas, el precio promedio que tienen en total, ¿no? Entonces, en este momento particularmente estamos por debajo de ese precio promedio al cual se han hecho todas las compras de Bitcoin. A ver, si un usuario compró en 40.000 y otro usuario compró en 20.000, el precio promedio sería de 30.000, ¿no? O sea, es la sumatoria de todas las compras que se han hecho de Bitcoin dividido la cantidad total de operaciones que se han hecho. Este es un indicador clave. Vamos a ver, principalmente nosotros seguimos 2 o 3 indicadores para entender cuáles son los posibles mínimos. En otros momentos, el año pasado, veíamos otro tipo de gráficos donde veíamos algunas de las perspectivas más bien alcistas, cuáles eran zonas donde podía llegar el precio hacia arriba. Bueno, hoy nos toca verlo en la otra cara, qué tan bajo puede bajar el precio. Muchos usuarios nos han hecho consultas también de si puede llegar a desaparecer Bitcoin. Bueno, creo que acá es un punto importante a diferenciar por qué nosotros siempre hemos mantenido entre el 50 o incluso el 70% de las cuentas en Bitcoin, y la gran diferencia que puede tener con todos los otros proyectos. Podemos o no incluir a Ethereum como una segunda red, pero sí con diferencias muy importantes con las meme coin, como puede ser Dogecoin o Shiba Inu, o un montón de proyectos que en mercados alcistas, claro que subían. Esto es algo que ya lo vimos en el 2017. En el 2017 veíamos monedas como EOS o como Tron que habían crecido mucho. Después vino todo el mercado bajista y los buenos proyectos se recuperan. Los malos proyectos no se recuperan. Al día de hoy todavía no han superado los máximos de eso del 2017, ¿no? Entonces, Bitcoin puede llegar a desaparecer. No creo que sea hoy una posibilidad, teniendo cada vez más países. El año pasado tuvimos el primer país en invertir en Bitcoin, este año tuvimos el segundo, y desde nuestro punto de vista esto va a continuar en esa dirección, más allá del precio que pueda tener en el corto plazo. Recordemos que dentro de periodos de inversiones, más inversiones volátiles y de riesgo, como es las criptomonedas, como es Bitcoin en particular, un periodo de un año no es corto plazo, sin duda. Entonces, el precio realizado o el realized price es uno de los principales indicadores que hemos visto para poder entender si qué tan abajo puede ir el precio. Vemos que en este momento estamos prácticamente sobre ese valor, más o menos. Unos comentarios acá antes que cambiemos de slide. En el 2015, en el 2018 y en la crisis del COVID, las veces que el precio pasó por debajo del precio realizado, nos marcó la zona de las mejores compras
del ciclo, ¿sí? Es un gran indicador para entender momentos o lugares donde se pueden dar las mejores compras dentro de un ciclo. Y los periodos que ha estado dentro, o por debajo, perdón, del precio realizado han sido relativamente cortos. En el 2015 estuvo alrededor de, fue en el que más tiempo estuvo alrededor de 6 meses, en el 2018 estuvo 4 meses, en el 2020 estuvo muy poquito tiempo por debajo, y actualmente estimamos que puede estar 1 o 2 meses, tal vez por debajo de este precio, pero Bitcoin nos ha dado muy pocas oportunidades de compra por debajo del precio realizado. O sea, realmente ha sido un indicador excepcional de un rango de compra muy bueno para el activo. ¿Continuamos? Vamos. Bueno, acá por ahí la imagen no se alcanza a ver del todo, pero esto es, Valen, si no en marzo del 2020, cuando entraba en este mismo indicador que estabas hablando recién, este mismo indicador, pero en este momento de acá, ¿no? En el 2020, cuando se daban este tipo de señales. Exactamente. A ver, si uno diría, y hubiese comprado Bitcoin en 5.000, ¿cómo no compré más? Bueno, son momentos de mercado muy parecidos a los de ahora, donde los indicadores nos muestran la zona, nos muestran el momento. Este es un tweet del 2020 diciendo que es la mejor zona de compra. Bueno, hay mucho miedo en esos momentos, es muy difícil tomar la decisión. Pero realmente este indicador ha sido bastante preciso en cuanto a rangos o momentos de compra. Hoy ni siquiera creo que valía ponerlo, está de más decirlo, pero bueno, el indicador de el miedo y avaricia, estamos en extremo miedo, ¿no? Lo cual creo que es una obviedad para todos los que estamos en este mercado. Bueno, y este otro indicador también que nos está marcando una zona de compra muy interesante y que ha sido muy precisa, que es el múltiplo de Mayer, que es la línea roja, es del 0,6. Bueno, en los mejores puntos de compra se ha tocado este indicador. Son muy pocas veces en la historia de Bitcoin que hemos tenido la oportunidad de comprar en el 0.6 de Mayer, que está muy relacionado con la media de 200 semanas. Esto también es un dato no menor, es otro indicador muy fuerte. Lo que no quiere decir que el precio se va a detener en el indicador y no va a bajar más, no. Lo que nos está indicando son zonas, las mejores zonas de compra, ¿sí? No sabemos con eficacia, no sabemos con una precisión absoluta cuál va a ser el mínimo, pero sí sabemos que deberíamos de estar muy cerca de esos mínimos del ciclo. Bueno, si ahí me fui a para analizar los gráficos. Si uno de estos indicadores era el del precio realizado, el otro gran indicador es el de las 200 semanas. La media móvil de 200 semanas es un indicador macro que incluye varios años de análisis y como bueno, se veía en el múltiplo de Mayer que veíamos acá, estamos dentro de las 3 o 4 momentos en la historia en las que hemos estado en estas oportunidades, en estas oportunidades de compra, ¿no? Estoy hablando que son sin duda y casi que por definición las más difíciles de hacer, ¿no? Porque la sensación que existe hoy, bueno, era similar a la que había a finales del 2018 en este punto de acá o a finales del 2014 en este punto de acá, ¿no? Son las compras más complicadas, pero para quienes estamos realizando una inversión con un cierto horizonte de tiempo, con los años, uno después es fácil decir cuando estábamos en 60, decir, cómo no, cuando estaba en 20 o si llegara a bajar a 20, compraría muchísimo. Bueno, hoy vemos que es muchísimo más difícil desde este punto. Sí, acá en la primera vez que nos marca este indicador, acá en el 2014 Bitcoin estaba en $600, en $200, perdón,
y era muy difícil tomar la decisión y comprar en ese momento. Luego la próxima oportunidad se nos dio con un Bitcoin en $3.000 y también era difícil. Y bueno, después tuvimos otra oportunidad en 5.000 y hoy en día la tenemos en 20.000. Es decir, ha Son habido estos mucho puntos que miedo. estamos viendo acá, digamos, como decíamos acá, $200, luego en 3.000 y pico, luego en 5.000 y hoy, bueno, en 20.000. Entonces, en esos momentos también era una situación exactamente igual a la que estamos viviendo ahora, de mucho pánico, de mucho miedo, de decir, che, sí, está barato, pero puede seguir bajando más. Bueno, estamos tratando de darle perspectiva de qué ha sucedido en otros ciclos y bueno, dónde estamos parados ahora. Mirando también la media móvil de las 200 semanas, que bueno, sin duda es un indicador, o por lo menos en toda la historia de Bitcoin ha sido un indicador muy fiable, nos permite ver también que desde cierto punto, o como la mayoría de los analistas se esperaba, el ciclo pasado, que dicho de paso, los máximos técnicos del ciclo fueron los de abril, no los de noviembre, aunque por ahí en noviembre se llegó a un precio un poco mayor, pero el máximo técnico fue en abril. No tuvimos esa fase maníaca, ¿no? de una última suba alcista para llegar a marcar estos puntos rojos que se ven aquí. Y que bueno, sin duda, a comparación de ciclos anteriores de Bitcoin, ha sido un ciclo muchísimo más difícil de poder entender tenerle ese timing al mercado, porque bueno, vemos que acá ya tenemos un mercado mucho más grande, con mercados más complejos, como es el de los futuros de Bitcoin, de los ETFs en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en muchos países del mundo, lo cual hacen que, bueno, a nivel técnico sea bastante más complicado y que tampoco es la idea de la estrategia que tenemos nosotros, que es poder adivinar el máximo exacto o el mínimo exacto, sino poder realizar una buena inversión en el tiempo. Son activos más que volátiles, pero la paciencia entendemos que es una virtud en este tipo de inversiones y tenemos una serie de datos que nos ayudan a pensar en esta dirección, muy lejos de que Bitcoin esté muerta como lo pueden llegar a publicar algunos medios. Sí, acá lo que estamos viendo es qué están haciendo las billeteras, en general, billeteras con algo de Bitcoin, a diferencia de lo que sucedió en el 2018, que el precio tuvo una subida muy fuerte y después en la corrección del precio muchísimas billeteras dejaron de tener Bitcoin. Bueno, hoy en día vemos que ese periodo de ahí, que se ve ese crecimiento tan grande de billeteras y luego esas billeteras pasan a tener un saldo de cero, dejan de tener Bitcoin. Bueno, ahora estamos viendo un proceso totalmente opuesto. A medida que el precio ha estado corrigiendo, las billeteras han estado acumulando. Hay una acumulación, ¿sí? Hay un crecimiento. Es un momento bastante distinto al que se vivió en el 2018. Por eso también estimamos que probablemente los plazos que estemos por debajo del precio realizado deberían ser relativamente más cortos que en los periodos anteriores. Desde el punto de vista de la estrategia lo vemos como que es una cuerda que se está tensando. Al día de hoy está el precio de Bitcoin lo están sosteniendo muy bajo, sobre todo por razones macroeconómicas, y que en el momento en el que el sentimiento mejore un poco, se estabilice un poco la inflación en Estados Unidos, en Europa, mejore la situación de bélica internacional, bueno, creo que tenemos un escenario perfecto para un próximo ciclo alcista, como tal vez nunca lo hemos visto en Bitcoin, ya que estos últimos meses hemos estado viviendo una situación como nunca la hemos visto en Bitcoin en cuanto a la otra cara, la cara, no sé, que vimos 9 semanas consecutivas con el precio cayendo, o este otro gráfico que vemos acá, que es el RSI, que lo hemos venido analizando en múltiples oportunidades. Estamos en el punto más bajo de la historia. Si esto lo vemos
con el gráfico de Bitcoin, bueno, que es este, a ver si lo podemos ver acá directamente en TradingView. Lo vemos mensual, es el que estábamos viendo recién. Bueno, los únicos puntos que tuvimos, los puntos más bajos, que había estado cerca de 44 puntos del RSI, habían sido en el mínimo exacto de diciembre del 18, enero del 19 y en 2015. Hoy estamos un poco por debajo de estos puntos, no sé si se alcanza a ver acá en la pantalla el punto en el que estamos, por ahí en este gráfico, perdón, en este gráfico lo podemos ver un poco mejor, que tampoco nos dice que si compramos ahora, entonces el precio está obligado a subir, ni mucho menos. Repetimos, tenemos ciertos horizontes y que justamente, este es un poco, a ver, acá está, justamente Bitcoin fue creado para este propósito. Bitcoin se crea en el año 2008, se pone en funcionamiento en enero del 2009 en un contexto de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, con acciones de los bancos clasificando algunas propiedades como una AAA cuando en verdad eran mucho más basura, y eso genera todo el mundo pedía crédito, todo el mundo podía comprar casa, y en un contexto donde subía también la inflación, bueno, Bitcoin es un activo que está creado justamente para tener una alternativa a las monedas de los bancos centrales, que son monedas infinitas, son monedas que se pueden emitir toda la cantidad que sea necesaria, generando las distorsiones que acá en Argentina ya las conocemos, ahora se están viendo en Estados Unidos. Hoy veía una noticia en la que el precio del combustible en Estados Unidos subió un 100% en los últimos meses, y en este contexto es donde decimos cómo podemos actuar en estos momentos. Sin duda que hay que primero priorizar las necesidades que podemos llegar a tener en el corto plazo, entender cuál es la parte que podemos invertir y poner en riesgo y la parte que no, como el punto principal, cubrir nuestras necesidades de efectivo a corto plazo. Luego, no dejarnos, no reaccionar emocionalmente a todas estas noticias. Es muy fácil hoy hablar mal de Bitcoin o tratar a un activo que supone un cambio tan radical. Bueno, hay muchas personas y muchos intereses que esto es totalmente contrario. Entonces son momentos ideales para aumentar el miedo de los potenciales inversores a través de los medios y de noticias o de opiniones de personas que tienen otro interés. Revisar, como punto número 3, nuestra tolerancia al riesgo, y este es el punto por ahí que personalmente más me interesa, que es aprovechar a entender los fundamentales de las inversiones, particularmente en Bitcoin. Hay mucho para estudiar, para entender, para ver por qué una moneda con un algoritmo de prueba de trabajo puede ser tan importante para el contexto en el mundo que tenemos, el valor que puede tener el transferir dinero entre países sin costos, a una velocidad muy rápida, con una seguridad que no presenta ningún otro tipo de activo. En este contexto creo que es cuando más tenemos que ir a comprender cuáles son las razones por las que invertimos en esto, y nos va a ayudar a estar mucho más tranquilos e incluso poder aprovechar estas oportunidades, porque si verdaderamente no conocemos en lo que estamos invirtiendo, sin duda nos vamos a poner mucho más nerviosos o vamos a tener estas ideas de que si el Bitcoin puede o no desaparecer, mientras que por ahí, si conocemos los fundamentales. Yo, antes de terminar la presentación, tenemos un par de libros por ahí para compartir. Hoy en día con internet, la verdad que hay muchísima información. También estamos por ahí al que les interese. Ahora voy a compartir 2 libros, pero tenemos mucha más información por si alguien ya los ha leído esos libros o quiere ver otro tipo de información. Traté de no elegir algo que sea demasiado técnico, pero
creemos que son momentos para que podemos aprovechar eso y nos va a hacer mucho mejor para nuestra salud y para nuestras inversiones dedicar el tiempo en eso que en estar mirando, no sé, cuánto ha bajado desde la última hora que lo había estado mirando. Y por el punto número 4 es, en estos contextos de tanto miedo es cuando más vamos a hacer las mejores compras, ¿no? O hacer las mejores inversiones, teniendo en cuenta los puntos anteriores. Bueno, realizar nuevas inversiones y espaciarlas en el tiempo. No deberíamos pretender entender cuándo va a ser el mínimo absoluto, porque probablemente si no, no realizaríamos ninguna inversión, porque una vez que nos dimos cuenta cuál fue el mínimo, ya probablemente el tiempo ha pasado, como nos pasó también con los máximos. Una vez que te das cuenta cuándo es el máximo, es porque probablemente ya pasó ese momento. En cambio, si espaciamos nuestras inversiones en el tiempo, en el promedio, utilizando esta información que estamos presentando hoy, nos puede llevar a tener un muy buen precio promedio, ¿no? Como algún resumen sería no dejar que los sentimientos sobre la economía, los mercados, saboteen el crecimiento a largo plazo, continuar invirtiendo, ser disciplinado. En la historia se muestra que lo que la gente cree, o cuando todo el mundo está muy seguro de algo, incluso los expertos, el mercado suele hacer completamente lo contrario. Esto lo hemos visto ya demasiadas veces, y la mejor manera para alcanzar nuestro objetivo a mediano plazo es continuar con esa estrategia que ya teníamos, que ya la habíamos pensado de una manera racional. Y por ahí, para ir terminando, acá tenemos algunos de los mejores analistas que conocemos, que tenemos al alcance y con influencia. Bueno, esto fue el día 13, hace 2 días. Will Clemente diciendo, bueno, por fin ya entraron todas mis compras. Puede que no sea el mínimo máximo, el mínimo total del ciclo, pero suficientemente bueno estos precios, y por los mismos puntos que hemos estado viendo hoy, ¿no? El precio realizado, la media móvil de 200 días y la divergencia de la media móvil, perdón, de 200 semanas y la de 200 días, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Plan B, que es un usuario más que conocido, creo, por los que nos dedicamos a esto. Seguramente es el creador de varios de los principales modelos de precio, tanto en el lado alcista como en el lado bajista, y dice, sí, claro que he guardado estos bitcoins desde los 69.000 hasta los 22, y no ha vendido ni un satoshi porque, bueno, entiende que el precio, tenemos mucho espacio hacia arriba todavía, y que no hay una razón para tampoco estar mirando las pantallas todo el día. Hay momentos como el del lunes o algunos días en particular donde es mejor realizar otras actividades. Y por último, también Michael Saylor, que es uno de los tenedores más grandes de Bitcoin que existen, con 130.000 Bitcoins que posee, tiene un préstamo realizado de 410 millones, no, perdón, de 205 millones, con 410 millones como colateral. Tampoco ha realizado ventas, la empresa de MicroStrategy es pública, por lo cual creemos que, bueno, este tipo de personajes tienen ciertos conocimientos que nos pueden ayudar mucho en momentos de turbulencia como estos. Sí, ahí, ya que mencionaba a Michael Saylor, es interesante entender también que estos precios que estamos viendo ahora están por debajo de los precios de las grandes instituciones, como puede ser Tesla, como puede ser Michael Saylor, como puede ser El Salvador. Y eso también nos da un colchón, o nos da un piso en toda esta caída, porque ellos son grandes tenedores, son tenedores que vienen desde el 2020, o sea, no están participando hace muchísimo en el mercado y no tienen muy buenos precios. Todos tienen precios por arriba de los $30.000. Claro. Entonces, ellos también generan una especie de colchón o de mínimos que deberíamos de ver. Reitero, no tenemos claridad cuáles van a ser los mínimos del ciclo, los mínimos de esta corrección, pero hay un montón de indicadores que han servido en la historia, más la situación de la cantidad de instituciones y los bitcoins que tienen ellos, que
nos indican que deberíamos estar muy cerca. Bueno, perfecto, sí. Acá están este libro que es, dentro de estas recomendaciones que decíamos, es comprender mejor los fundamentales. Nosotros tenemos una carpeta en Google Drive con una serie de recursos, de libros, de PDF, de películas, así que por ahí si alguno no tiene acceso a esto, nos pueden facilitar su mail y así les podemos compartir la carpeta, o bien les podemos mandar este es un PDF publicado por una editorial que se llama 21 millones, que se llama El pequeño libro de Bitcoin, porque importa para la libertad, las finanzas y el futuro, y este otro libro, el de Internet del Dinero, de el muy conocido Andrea Antonopoulos, el Internet del Dinero, son libros muy recomendados. Y bueno, por último también vamos a tener un curso relacionado al análisis técnico que empezamos el 25. Si alguno está interesado, están más que invitados a que se sumen. Es en el espacio de Olegario. Lo vamos a hacer los sábados a la mañana, es presencial. La intención es encontrarnos, juntarnos y aprender un poco más sobre el análisis técnico. Y bueno, estamos obviamente a disposición para poder resolver dudas, poder profundizar un poco más en la información que hemos estado analizando durante esta charla. Así que, bueno, yo creo que como conclusión o como mensaje, bueno, entender que probablemente estemos en uno de los mejores momentos para comprar, para acumular Bitcoin sin querer apuntar al mínimo, es muy probable que estemos muy cercanos a estar viendo dentro de esta corrección de ciclo que estamos viviendo, probablemente estemos teniendo una oportunidad bastante única. Así bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar y cualquier duda y lo que necesiten hablar, revisar de la estrategia de cada uno, de las posibilidades, estamos a disposición para lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.